Hoy os traigo 11 remedios completamente naturales que podéis preparar en vuestra casa y sin receta para eliminar rápidamente la flema o mucosidad en la garganta. Seguro que alguna vez has tenido esta sensación de tos seca, con molestias en la garganta o con necesidad de carraspear, que suele estar causada por el acúmulo de secreciones que bajan de nuestra nariz hasta la faringe o la laringe, donde se acumulan y se hacen más espesas. Pues existen una serie de plantas que han demostrado su efectividad en diversos estudios para hacer más fluida esta mucosidad y así hacer más fácil que podamos expulsarla. Pero antes de hablaros de estos remedios, es de vital importancia que consultéis con vuestro médico de confianza para que os pueda explorar y así averiguar el origen de estos síntomas. Pero ahora sí, vamos a ver esta serie de remedios y plantas que nos pueden ayudar a eliminar de una vez por todas la molesta flema. El primero del que vamos a hablar, y posiblemente uno de los mejores remedios para eliminar la flema, es mantenerse bien hidratado. Efectivamente, se ha demostrado en diversos estudios que estar adecuadamente hidratado es igual de efectivo que algunos de los fármacos mucolíticos, es decir, para deshacer el moco. Así, beber agua de forma constante va a ayudarnos a mantener esta flema más fluida y por tanto a que sea mucho más fácil eliminarla. El segundo remedio es el laurel, un árbol presente en Europa, cuyas hojas trenzadas eran símbolo de victoria y de gloria en la antigua Roma. Pues las hojas del laurel contienen unos aceites cuyos componentes principales son el cineol y el eugenol, con propiedades muy interesantes para tratar los síntomas respiratorios, ya que favorece la expulsión de secreciones y tiene propiedades bactericidas. Lo podemos consumir en forma de té. Para prepararlo, ponemos a hervir 250 ml de agua y le añadiríamos 2 hojas secas de laurel. También son útiles las inhalaciones de vapores de agua con laurel. Para ello, hervimos medio litro de agua y añadiríamos 5 hojas de laurel secas o 4 gotitas de aceite esencial de laurel. Y nos ponemos a inhalar el vaho liberado. Veréis cómo esto facilita mucho la expulsión de las mucosidades. En tercer lugar, tenemos al jengibre, una raíz que ha demostrado múltiples efectos beneficiosos para la salud. A nivel respiratorio, ha sido ampliamente utilizada para tratar los síntomas del asma, demostrando en diversos estudios la capacidad de dilatar nuestros bronquios, así como reducir la formación de moco a este nivel. Esto es debido principalmente al efecto relajante de la musculatura lisa de los bronquios, de sus principales componentes, el gingerol, el eucaliptol y el citral. Además, ayuda a combatir las infecciones por virus, bacterias y hongos, ya que impide la formación de biofilms, que son capas mucosas que protegen a las colonias bacterianas, y también altera la membrana celular de estas bacterias, facilitándole el trabajo a nuestras defensas. Y no solo esto, ya que además refuerza nuestro sistema inmune. Para consumirlo, deberíamos de hervir una rodaja de jengibre en 250 ml de agua y ponerla a hervir durante unos 10 minutos, pudiendo consumir hasta 2 tazas de infusión diarias para expulsar la flema. En cuarto lugar, tendríamos al clavo de olor. Este ha sido utilizado como condimento en la cocina mediterránea durante muchas generaciones y ha sido utilizado desde tiempos remotos para tratar distintas dolencias. Pues bien, múltiples estudios han demostrado la actividad antimicrobiana y antiviral del eugenol, el principal componente bioactivo del clavo. Y por si esto fuera poco, también ayuda a reducir la inflamación que acompaña a los procesos infecciosos que suelen ir junto a la secreción de mucosidades. Para consumirlo en infusión se recomienda hervir 2 clavos en 250 ml de agua y dejarlo infusionar durante 10 minutos. En quinto lugar tenemos a la canela, una especia procedente de la corteza del árbol de la canela, originario de Sri Lanka, que ha sido utilizado como especia por muchas culturas durante siglos. Pues bien, posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas, principalmente por uno de sus componentes, el cinamaldehído. Y no solo eso, sino que también ha demostrado actividad contra el rotavirus, un virus que produce cuadros gastrointestinales, es decir, de diarrea, que pueden ser especialmente graves en los más pequeños de la casa. Pero hay que tener cuidado al tipo de canela que usemos en infusión. Esta será la canela tipo Ceilán, ya que la canela cassia puede ser tóxica por sus elevadas concentraciones en cumarínicos. Pues bien, para preparar la infusión, lo que haremos será hervir una cucharadita, es decir, 2 gramos de polvo seco de canela Ceilán. Y después de dejarlo reposar, podemos consumir nuestro té de canela. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no dejes de comentármelo, suscribirte y recomendarme a tus allegados. Así me ayudarás a llegar a más gente. En sexto lugar tendremos al ajo, procediendo sus principales acciones antimicrobianas de uno de sus componentes,
llamado la alicina, que a pesar de la creencia popular, la alicina no se encuentra en el ajo de forma natural, sino que se forma cuando trituramos o troceamos los dientes del ajo. Pero hay que tener en cuenta que es un componente muy poco estable y pierde sus propiedades rápidamente, por lo que habrá que consumirlo fresco o crudo, mezclado con pan o aceite, nunca cocido, ya que si se calienta por encima de los 60 grados, perderá todas sus propiedades. Vale la pena señalar que la alicina se comporta como un antimicrobiano natural, ayudando a combatir infecciones víricas, bacterianas y de hongos. Se recomienda, por tanto, el consumo del ajo crudo y troceado para que así libere la alicina. Si lo consumiéramos como suplementos, se recomienda una dosis diaria de 600 a 1200 miligramos al día. Y en séptimo lugar, el romero, una planta aromática que se encuentra en la cuenca del Mediterráneo, que ha sido utilizada desde la antigüedad como condimento o con fines curativos. De hecho, los faraones hacían poner sobre su tumba un ramillete de romero para perfumar su viaje al país de los muertos. Tradicionalmente ha sido utilizada por sus efectos digestivos y diuréticos, pero también por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, siendo estas acciones mediadas por su componente estrella, el ácido rosmarínico. Para consumirla en infusión, lo que debemos de hacer es añadir una cucharita de romero seco en un vaso de 250 mililitros de agua hirviendo y lo dejaríamos reposar durante 10 minutitos. También podemos realizar inhalaciones de agua y vapor con romero. Si lo realizáis 2 o 3 veces al día, veréis cómo es mucho más fácil eliminar esta mucosidad. En octavo lugar tendremos al tomillo, otra planta aromática frecuente en la cuenca del Mediterráneo que tiene un efecto antibacteriano, debido fundamentalmente a la acción sobre la membrana celular de estas bacterias, ya que aumenta su permeabilidad, poniéndoselo mucho más fácil a nuestros glóbulos blancos. Esta acción será medida por dos de sus biocomponentes más activos, el timol y el carbacrol. Para consumirlo en infusión, se recomienda poner de 1 a 2 gramos de planta seca en 250 mililitros de agua, o si se consumiera en complementos, 1 a 3 gramos del extracto fluido 3 veces al día máximo. Aunque hay que tener mucho cuidado, ya que el timol, consumido a mayores dosis, puede producir daño en el hígado o en los riñones. Así que siempre es recomendable que os asesoréis antes de tomarlo. También se podrían realizar baños combinados de tomillo y romero. Para ello herviremos medio litro de agua y añadiremos una cucharita de hierba seca de cada una de las dos sustancias y realizaremos las inhalaciones de vapor. En noveno lugar os hablaré del vinagre de manzana, ya que tiene una acción bactericida principalmente porque es rica en ácido acético. Así que incorporar una cucharita diaria de vinagre de manzana nos puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias y de la boca, y por tanto a combatir la mucosidad. Para su consumo se recomienda diluir una cuchara sopera en un vaso de agua y consumirlo en el día. En décimo lugar tenemos al anís verde, que tiene propiedades antitusivas y antibacterianas, debidas principalmente a sus componentes fenólicos, en concreto al anetol y al estragol, ya que alteran la permeabilidad de la membrana celular, haciendo más sensible a los microorganismos. Lo podemos consumir en infusión machacando una cucharada de anís verde y dejándola reposar durante 15 minutos en 250 mililitros de agua hirviendo, para así aprovechar sus efectos, recomendándose el consumo de una taza diaria. Y finalmente tenemos al eucalipto, ampliamente utilizado para los síntomas del resfriado en compuestos aromáticos. En ciertos estudios se ha visto que el aceite de eucalipto y su componente más interesante, el cineol, tiene efectos antimicrobianos contra muchos virus, bacterias y hongos. Pero no solo eso, sino que además posee un efecto estimulante de nuestro sistema inmune, sobre todo a nivel de los monocitos y los macrófagos, que son los encargados de fagocitar, es decir, de tragarse y digerir los microorganismos patógenos. En cuanto a su consumo, se recomienda realizar inhalaciones de vapor de eucalipto. Para ello podemos hervir de 4 a 5 hojas de eucalipto seco o 4 gotas de aceite esencial en 500 mililitros de agua. Hacerlo hervir para después inhalar sus vapores, haciéndolo varias veces al día. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.